¿Y si una sola oración pudiera cambiar tu vida para siempre? ¿Qué pasaría si al aprender a orar verdaderamente en el Espíritu Santo pudieras desbloquear un poder que supera todo entendimiento, encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida y acercarte a Dios de una manera que jamás imaginaste? Esto no es solo un sueño, es una promesa. Hoy exploraremos cómo la oración en el Espíritu Santo puede convertirse en ese punto de inflexión que has estado buscando, en el cambio que tu corazón ha estado anhelando. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un muro, que tus palabras solo resuenan en el vacío en lugar de alcanzar el cielo? No estás solo. Muchos creyentes luchan con esa sensación de desconexión, de no saber cómo comunicarse realmente con Dios. Pero aquí está la verdad increíble. El Espíritu Santo nos fue dado no solo como guía o consolador, sino como nuestro enlace directo con el Padre. Cuando oras en el Espíritu Santo, ya no hablas desde un lugar de duda o limitación. Estás orando con el poder mismo de Dios fluyendo a través de ti. Y eso, amigo mío, cambia vidas. La Biblia nos dice en Romanos 8:26, así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No es esto asombroso? Incluso cuando no tenemos palabras, el Espíritu habla por nosotros, asegurándose de que nuestras oraciones lleguen al cielo. Considera la historia de Ana en 1 Samuel, capítulo 1. Ana estaba profundamente angustiada porque no podía tener hijos. Ella oró fervientemente a Dios, derramando su corazón, incluso cuando no sabía exactamente qué decir. El Espíritu Santo intercedió por ella, y Dios la bendijo con un hijo, Samuel. La historia de Ana nos muestra que el Espíritu Santo puede llevar nuestros deseos más profundos ante Dios, incluso cuando no sabemos cómo expresarlos. El apóstol Pablo nos instruye poderosamente en Efesios 6:18. Orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, vigilando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo no solo subraya la importancia de la oración, sino que enfatiza específicamente que orar en el Espíritu es una parte esencial de la vida del creyente. La oración en el Espíritu no está limitada a un tiempo, lugar o método particular. Es una interacción dinámica y continua con Dios que fluye de tu relación con Él. Piensa en la frase, en todo tiempo. ¿Con qué frecuencia vemos la oración como algo reservado para emergencias o los domingos por la mañana? Sin embargo, Pablo nos recuerda que la oración debe estar entretejida en el tejido mismo de nuestras vidas. Cada momento es una oportunidad para conectarnos con Dios, para invitar a su Espíritu a nuestras decisiones, pensamientos y circunstancias. La variedad de oraciones, mencionada por Pablo cuando dice, con toda oración y súplica, es un recordatorio de que la oración no tiene una sola forma. Puede ser una oración de adoración, alabando a Dios por quien es. O puede ser una oración de intercesión, poniéndonos en la brecha por otros. A veces, es una súplica personal, llevando nuestras propias necesidades ante Él. Orar en el Espíritu asegura que, sea cual sea la forma que tome nuestra oración, esté guiada y empoderada por la sabiduría divina. Cuando oramos en el Espíritu, la oración deja de ser un ritual y se convierte en un encuentro sobrenatural. El Espíritu nos ayuda a orar con valentía, fe y claridad, revelándonos el corazón de Dios y asegurando que nuestras oraciones no solo sean sinceras, sino que estén alineadas con su voluntad. En el breve pero poderoso libro de Judas, en el versículo 20, encontramos una instrucción clave. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta enseñanza nos desafía a ver la oración no como un acto pasivo, sino como una herramienta activa para fortalecer nuestra fe y prepararnos para las batallas espirituales de la vida. Piensa en la oración como construir una fortaleza. La fe es la base, y orar en el Espíritu Santo es el marco que la hace fuerte y resistente. Cuando oras en el Espíritu, estás reforzando tu confianza en Dios, permitiéndole moldear tus pensamientos, acciones y creencias. Es un proceso de crecimiento espiritual que no solo transforma cómo oras, sino también cómo vives. La Biblia también nos muestra ejemplos de vidas transformadas por la oración constante. Consideremos la historia de Daniel. A pesar de enfrentar amenazas y presión extrema, Daniel permaneció firme en su fe. Oraba regularmente, incluso cuando eso significaba desafiar las órdenes del rey. Su hábito de oración construyó una base tan sólida que lo sostuvo durante las pruebas más difíciles, llevándolo finalmente a una liberación milagrosa. Su historia nos recuerda que la oración en el Espíritu no solo es un refugio, sino una fuerza que nos impulsa hacia adelante. En Gálatas 5,
16-17, Pablo nos ofrece una perspectiva profunda sobre lo que significa caminar en el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Este pasaje describe la lucha interna que todos enfrentamos, el conflicto entre nuestros deseos terrenales y el llamado del Espíritu Santo. Pero la solución es clara: caminar en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu, este conflicto interno comienza a resolverse. La oración centra tu enfoque en las prioridades de Dios, alejándote de las preocupaciones temporales y dirigiéndote hacia lo eterno. Imagina enfrentarte a una decisión difícil. En lugar de confiar solo en tu lógica, recurres a la oración guiada por el Espíritu. De repente, una claridad y una confianza llenan tu corazón, guiándote hacia un camino que honra a Dios. Jesús mismo nos dejó un modelo poderoso de lo que significa orar en el Espíritu. En Juan 2:26, Él promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una piedra angular de nuestra fe, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, enseñándonos, guiándonos y recordándonos las verdades de la palabra de Dios. El poder que proviene del Espíritu Santo es transformador. En Hechos 1:8, Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no solo es para soportar los desafíos de la vida, es para superarlos con fe y valentía. Recuerda la transformación de Pedro en Pentecostés. De ser un hombre temeroso, se convirtió en un líder valiente que proclamó el Evangelio con tal audacia que 3.000 personas se convirtieron en un solo día. La promesa del Espíritu Santo también nos libera del miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos asegura que el Espíritu no nos llena de temor, sino de fortaleza, amor y autodisciplina. Al orar en el Espíritu, te conectas con este poder, permitiéndote orar con audacia y confianza, interceder con amor y perseverar con disciplina. Finalmente, Filipenses 4:6-7 nos recuerda el impacto de la oración en tiempos de ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que va más allá de nuestra comprensión, es un regalo que recibimos cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración. El Espíritu Santo no solo transforma nuestras oraciones, sino que también transforma nuestra manera de vivir. Cuando oramos en el Espíritu, permitimos que Él nos guíe hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos mantenernos constantes en este caminar? La respuesta está en hacer de la oración una disciplina diaria, un hábito irrenunciable. En lugar de verla como una tarea más en nuestra lista de obligaciones, debemos verla como una conversación continua con nuestro Padre Celestial. Imagina que tu oración es como una linterna en la oscuridad. Sin ella, tropezarías constantemente con los obstáculos en tu camino. Pero con esa luz, no solo puedes evitar tropiezos, sino que también puedes avanzar con seguridad, sin importar lo que enfrentes. Eso es lo que hace la oración en el Espíritu: ilumina nuestro camino y nos muestra por dónde debemos ir. Una de las mayores luchas que enfrentamos es mantener la fe en medio de las pruebas. A menudo, los problemas de la vida pueden hacernos sentir débiles, solos o incluso derrotados. Pero en Isaías 40:31 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo poesía, es una verdad viva. Cuando esperamos en Dios a través de la oración, Él nos da una fuerza sobrenatural que no podemos encontrar en ningún otro lugar. ¿Recuerdas la historia de Elías? Después de enfrentarse a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios, Elías cayó en un momento de desesperación. Se sintió agotado y temeroso, al punto de querer rendirse. Pero en ese momento de debilidad, Dios lo invitó a un lugar de quietud y oración. Allí, en medio del silencio, Dios renovó sus fuerzas y le dio la valentía para continuar su misión. Esta historia nos muestra que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos más.
Una de las enseñanzas más transformadoras de Jesús sobre la oración la encontramos en Mateo 6, 9-13, cuando nos da el modelo del Padre Nuestro. Al decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos invita a alinear nuestros deseos con los de Dios. Orar en el Espíritu nos ayuda a vivir esta realidad, porque no se trata solo de nuestras palabras, sino de una disposición de nuestro corazón para aceptar la voluntad divina, incluso cuando no la entendemos por completo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente orar sin cesar? Esta frase puede sonar intimidante, pero no se trata de estar de rodillas todo el día, sino de mantener un espíritu de oración en todo momento. Es llevar nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y nuestras decisiones continuamente a los pies de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo sea parte de cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, imagina que enfrentas un día lleno de decisiones difíciles. En lugar de confiar únicamente en tu lógica, haces una pausa y oras en el Espíritu. Esa pausa puede cambiarlo todo. Puede traer claridad a tus pensamientos, paz a tu corazón y la guía que necesitas para tomar decisiones que honren a Dios. El apóstol Santiago nos recuerda en 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo destaca el poder de una oración sincera y dirigida por el Espíritu Santo. No se trata de cuántas palabras usamos o de qué tan elocuentes somos. Lo que importa es el corazón detrás de la oración y la disposición a permitir que el Espíritu Santo la guíe. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones son poderosas y efectivas porque están en sintonía con el corazón de Dios. Ahora bien, también es importante recordar que la oración no es solo para nosotros. Es una herramienta poderosa que Dios nos da para interceder por los demás. Al orar en el Espíritu por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad o incluso por personas que no conocemos, estamos participando en el plan redentor de Dios. Nuestras oraciones pueden mover montañas, romper cadenas y traer esperanza a los lugares más oscuros. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos? Este es un desafío que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre escucha nuestras oraciones, y aunque su respuesta no siempre coincide con nuestros deseos, siempre está alineada con lo que es mejor para nosotros. En esos momentos, orar en el Espíritu nos da la confianza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos. En Romanos 12:12, Pablo nos da un consejo práctico: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo encapsula cómo debemos vivir nuestra fe. La esperanza nos llena de alegría, incluso en tiempos difíciles. La paciencia nos permite soportar las pruebas, y la constancia en la oración nos mantiene conectados con Dios, nuestro refugio y fortaleza. Para finalizar, quiero que pienses en esto. Cada vez que oras en el Espíritu, estás participando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Estás uniéndote al corazón de Dios, invitando su poder, su amor y su sabiduría a entrar en tu vida. Estás permitiendo que el cielo toque la tierra a través de tus palabras. Hoy, te invito a que des un paso más en tu vida de oración. Si nunca has orado en el Espíritu, pídele a Dios que te guíe. Si ya lo haces, comprométete a profundizar en esa relación, a buscarlo no solo en los momentos de necesidad, sino en cada instante de tu vida. Porque cuando oras en el Espíritu, no estás solo hablando, estás conectándote con el poder del Dios Todopoderoso. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor, gracias por el regalo del Espíritu Santo. Enséñame a orar de una manera que transforme mi vida y las vidas de los que me rodean. Guíame, fortaléceme y ayúdame a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.